No todas las criaturas de la oscuridad tienen un nombre. Algunas son tan antiguas, tan terribles, que sus existencias preceden a la lengua misma. No fueron creadas, al menos no en el sentido en que tú y yo comprendemos la creación. Son residuos, sobras, fragmentos de un pensamiento oscuro, dispersos en las raíces del mundo cuando aún estaba fresco y sin forma. Muchos creen que lo peor que despertaron los enanos en las minas de Khazad-dûm fue el Balrog, y no los culpo. Aquella criatura de sombra y fuego fue uno de los mayores horrores que los pueblos libres hayan enfrentado. En la enorme profundidad del abismo de Khazad-dûm existe una conciencia antigua. Estoy hablando de las criaturas sin nombre. El Señor de los Anillos. Leyendas de la Tierra Media. Una creación de Alan Mendoza, Ghost. Inspirado en la visión de Peter Jackson, Philippa Boyens y Frank Walsh. Dedicado a todos los fanáticos del Señor de los Anillos. Con música de Howard Shore y Jamie Christopherson. Basado en el legendario escritor J.R.R. Tolkien. Los enanos, una raza noble, orgullosa y determinada. Muchos los ven como fuertes guerreros, otros como codiciosos. Pero eso sería una injusticia, pues en verdad son herederos de una sabiduría distinta a la de los elfos o los hombres. La sabiduría de la piedra, de lo que perdura, de lo que resiste el paso del tiempo sin corromperse. Y de entre todas sus fortalezas, ninguna igualaba la gloria de Khazad-dûm. Los elfos la llamaban Hadodrond y los hombres Moria. Pero para los enanos era la joya de Durin, la más grande de todas sus obras. Una ciudad enterrada en la montaña. Allí forjaron Mithril, más valioso que el oro, más bello que la plata, más fuerte que el acero. Y sin embargo, Khazad-dûm guarda un secreto, un susurro enterrado bajo siglos de roca y ambición, un misterio que ni siquiera yo puedo comprender del todo. Todo comenzó en la Segunda Edad, cuando surgieron las primeras desapariciones. En aquel tiempo, Khazad-dûm vivía en esplendor. Sus túneles se expandían sin cesar, buscando nuevas vetas de Mithril. Fue entonces cuando empezaron a desaparecer. No uno o dos, equipos enteros de mineros. Simplemente dejaban de volver. Y de cuando en cuando, uno regresaba. Pero no regresaba como antes. Los ojos de esos enanos no miraban al mundo. Vagaban, perdidos, como si aún vieran las cosas que dejaron atrás. Balbuceaban nombres imposibles. Algunos se arrancaban la barba con sus propias manos. Otros se arrancaban los ojos. Al principio, se pensó que habían sido víctimas de derrumbes o de alguna horda oculta de orcos. Pero los rastros eran confusos. No había signos de lucha, no había sangre, solo herramientas abandonadas, un pico caído, un farol roto, como si hubieran sido tragados por la oscuridad. Pasaron años, y los enanos, aunque orgullosos, no son necios. Algunos de sus líderes, en secreto, comenzaron a buscar ayuda más allá de sus salones. Fue en uno de esos encuentros que me pidieron consejo. Recuerdo la voz del capitán de los mineros Brokur, mirándome con una mezcla de miedo y esperanza. Gandalf, algo oscuro se ha despertado en las profundidades. Algo que no pertenece a este mundo ni a nuestras leyendas. No sabemos qué es, ni cómo detenerlo. Demasiados de nuestros hermanos han desaparecido. Padres, hijos, amigos, y aquellos que regresan
regresan rotos. Te lo ruego, ayúdanos. Eres uno de los pocos que podrían enfrentar aquello que nosotros no comprendemos. Acepté, porque sentí que debía hacerlo. Algo oscuro se cernía sobre los enanos y no podía ignorarlo. Descendí solo, por rutas que no figuraban en ningún mapa. Bajé más allá de las grandes escalinatas, más allá de los salones olvidados. Crucé túneles tan antiguos que parecían no haber sido tallados, sino devorados por la propia montaña. No hay viento en esos lugares, no hay ecos, pero tampoco hay verdadero silencio, solo presencia. Una presencia densa, opresiva, que se aferra a los huesos, que pesa sobre la mente como un yugo invisible. Y entonces los vi. Nunca he hallado palabras que describan con justicia aquello. Aún ahora, tantos años después, incluso el simple recuerdo parece resistirse a ser plasmado en lenguaje humano o élfico. Eran formas humanoides, o lo que alguna vez intentaron parecerlo, hechas de una carne que no parecía carne, sino brea viva, cubiertas de ojos que se abrían y cerraban sin patrón, y bocas desordenadas que parecían buscar no alimento, sino voz. No emitían gritos, pero escuché un murmullo constante, como si un millar de pensamientos deformes se repitieran en bucle dentro de ellas. Tuve que luchar. No eran muchas, pero se movían como sombras, rápidas, violentas, más ágiles que cualquier orco, pero todas compartían una misma esencia: el odio por la luz. Una a una cayeron. Al herirlas, no brotaba sangre, sino un líquido negro y espeso, que no tardaba en filtrarse entre las grietas del suelo, como si regresara a un punto de origen. Sin embargo, por cada criatura que abatía, sentía más claramente que no estaba solo. Desde las sombras, docenas de ojos vacíos seguían mis movimientos. Pronto entendí que había cometido un error. Había perturbado un nido, y el nido estaba despertando. No podía quedarme, no podía luchar contra todos, así que tuve que escapar. A cada paso sentía cómo se movían detrás de mí, corriendo, como un río de oscuridad consciente. Apoyé la vara firmemente en el suelo y hice un conjuro de poder. La roca tembló, y con un estruendo que hizo eco hasta los salones olvidados, el túnel se derrumbó, sepultando aquella oscuridad bajo toneladas de piedra. Ascendí durante horas, tal vez días. El tiempo se vuelve una cosa extraña en los abismos de Moria. Pero finalmente, el brillo tenue de las forjas me dio la bienvenida, como un faro en medio de un mar de sombra. Cuando me presenté ante los líderes de los enanos, no edulcoré la verdad. Les hablé de las criaturas, de la amenaza que escondían, y les advertí: aquellas profundidades no debían ser exploradas jamás. No eran fuerzas que pudieran enfrentar, pues en este mundo hay secretos que no deben ser revelados. Y así lo hicimos. Sin grandes anuncios, sin provocar rumores o alarmas, sellamos las entradas a aquellas cámaras olvidadas. Derrumbamos galerías enteras, bloqueamos túneles y colocamos runas de advertencia que solo los enanos sabrían leer. Mantuvimos el secreto, no por orgullo, sino por necesidad, porque revelar la verdad habría desatado el pánico entre los habitantes de Khazad Dûm, y con ello, quizás un daño aún mayor. Después de eso, las desapariciones cesaron. Durante muchos años, los enanos pudieron trabajar en paz, sin la amenaza de lo innombrable respirándoles en la nuca. Pero el mal no desaparece, y la oscuridad parece regresar al reino de los enanos. Con el tiempo, informes aislados de nuevas desapariciones comenzaron a filtrarse, casi imperceptibles,
pero suficientes para despertar viejos temores. Sabía que necesitaba consejo. No era asunto que pudiera enfrentar solo. Así que viajé a Fangorn, al encuentro de quien era entonces el jefe de nuestro orden, Saruman el Blanco, el más sabio de los Istari. Saruman había estudiado durante largo tiempo las raíces del mundo, y pocos conocían mejor que él los secretos oscuros de la Tierra Media. Cuando le relaté lo ocurrido, escuchó en silencio, con su expresión seria que lo caracteriza. No me sorprende, Gandalf. Las montañas nubladas fueron maldecidas por Morgoth durante la Era de los Árboles para entorpecer la marcha de Orome, el cazador. ¿Quién podría decir qué horrores quedaron atrapados en sus entrañas? No me sorprendería que existan criaturas tan antiguas, tan deformes, que ni siquiera Sauron las conozca o se atreva a nombrarlas. Sin embargo, es mejor dejarlo así, Gandalf. Despertar tales seres podría atraer miradas que ahora mismo no podemos permitir. Si el enemigo supiera de su existencia, si llegara a dominarlos, podríamos enfrentar horrores peores que cualquier ejército de orcos. Asentí, no solo porque sus palabras eran sabias, sino porque en mi corazón supe que tenía razón. La amenaza de Sauron crecía, y ya bastante tendríamos que hacer para contener su sombra. No podíamos arriesgarnos a abrir nuevas puertas a males aún más antiguos y desconocidos. Y además, era Saruman, el jefe de los Istari, el más sabio de todos nosotros. Le tenía gran confianza y gran respeto. Así que obedecí. Dejé que el misterio quedara sepultado, al menos por entonces. Y con los años aprendí a convivir con el recuerdo, con la sombra persistente de aquellos ojos sin alma, con el susurro de voces que no deberían existir. Y aún ahora, después de siglos de caminar por la Tierra Media, de enfrentar orcos, sombras y villanos, me impresiona saber que todavía hay cosas que incluso yo desconozco. Cosas que, en su momento, podrían despertar. Cosas que no responden a la luz, ni a la espada, ni a la sabiduría. Cosas que esperan en el olvido, más allá del tiempo. Cosas sin nombre.